Cálculo diferencial, preliminares, funciones. Parte 3D. Análisis de funciones a partir de sus propiedades y características. Ejemplos. A cargo de Alice Acosta. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2024. Bienvenidos. Tenemos un primer problema de una función de tipo racional. Como vemos, el numerador tiene el grado del numerador es 1, el exponente de la x es 1, mientras que el exponente mayor del denominador es 2. Esto quiere decir que el grado del numerador es inferior al grado del denominador, lo que nos da como origen que hay una asíntota horizontal, como lo vemos en la gráfica. Pero además hay dos asíntotas verticales que vamos a calcular. Iniciemos entonces con el valor de paridad. Entonces, para la paridad, recordemos que siempre cambiamos el valor de x por menos x y evaluamos si es par, impar o no tiene paridad. Entonces, vamos a decir que g de menos x es igual a menos x más 1 sobre 3 por menos x al cuadrado menos 9 por menos x. Vamos a obtener entonces que g de menos x es igual a menos x más 1 sobre 3 por x al cuadrado, menos por menos da más, 9x. Han cambiado este signo y este signo de acá. Por lo tanto, obtenemos una función totalmente diferente a la original g de x y tampoco podemos decir que sea negativa de g de x. Así que esta función no tiene paridad. Periódica no es, inyectiva no es. Y ahora vamos con el dominio. Para calcular el dominio es indispensable resolver el denominador. Saber los valores para los cuales este denominador se hace 0 es la clave para determinar las asíntotas verticales. Entonces evaluemos el denominador cuando es igual a 0. Vamos a tener que tres x al cuadrado menos 9x es igual a 0. Factorizamos una x, nos queda 3x menos 9 igual a 0. Tenemos el primer valor que es x igual a 0. Esa será la primera asíntota vertical. La segunda sale de el interior. Entonces tenemos a 3x menos 9 igual a 0. Despejando la x nos va a quedar que x es igual a menos 9 dividido entre 3 que nos da menos
3. Menos pasa más, nos da 9 dividido 3, así que nos da 3. La segunda asíntota vertical está en x igual a 3. Por el dibujo vemos que la otra asíntota se encuentra en y igual a 0. Entonces tenemos asíntota horizontal en y igual a 0, que confirmamos con los valores que aparecen aquí. Ahora, con estos valores de las asíntotas ya podemos resolver el dominio y el rango de la función. Para el dominio, entonces vemos que son los valores que vienen de menos el infinito hasta 0, unido a 0 hasta 3, que es la parte de aquí central, que está entre 0 y 3, unido a 3 hasta el infinito positivo. Esos son los valores para el dominio. Para el rango, entonces tenemos los valores que son posibles. Hay un valor pequeño que se encuentra aquí, esta zona, entre este punto C y esta zona de acá, en donde no hay valores para las Y. Entonces, para encontrar ese valor con cálculo diferencial, lo que hacemos es calcular este máximo y el mínimo que se encuentra acá. Calculando el máximo y el mínimo vamos a obtener entonces los valores correspondientes de la zona en donde Y no está definida. Como esto es algo que va a ser materia próximamente, simplemente voy a colocar los valores. Le invito a que usted investigue cómo se calcula o simplemente espere a que lo resolvamos más adelante. Entonces, para el rango de esta función vamos a tener que los máximos y mínimos definidos se encuentran en menos 1/3 y menos 1/27 para las Y. Entonces el rango va a quedar definido entre menos el infinito, que son todos los valores, hasta el valor de menos 1/3 unido a, por supuesto, aquí hay que tener en cuenta que ese valor, como es el máximo, está incluido dentro del rango, así que unido a también el intervalo cerrado de menos 1/27 hasta el infinito positivo. Ese sería el dominio y el rango para esta función. Observe que el numerador es menor, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Eso nos da directamente la existencia de una asíntota horizontal en y igual a 0. Las asíntotas verticales salen a partir de la solución del denominador igualado a 0. Veamos otro problema. Entonces tenemos aquí otro problema bastante interesante. Característica fundamental de f de x es que el grado del numerador es muy superior al grado del denominador. Esto que vemos acá sucede cuando tenemos una diferencia entre el numerador y el denominador de 3 en adelante. Aquí la diferencia es de 5, 7 menos 2, 5. Entonces se va a cumplir esto que aparece aquí. No va a haber asíntotas de tipo horizontal, pero hay asíntotas de tipo vertical. Como vemos, tenemos un valor máximo y un valor mínimo.
Veamos entonces paridad. Aquí en realidad ya no necesitamos calcular esta paridad. Visualmente ya sabemos que el menos 2 no va a cambiar de signo, que el menos x cambiará de signo a más x y el valor de x a la 7 cambiará a menos x a la 7. Así que tenemos dos valores que cambian, uno en el numerador y otro en el denominador, pero que no hacen que la función cambie totalmente. Por lo tanto, esta función no tiene paridad, no es par ni impar. No es periódica, tampoco es inyectiva, ya que podemos cruzar una línea aquí, se cruza en tres partes, aquí también se cruza en tres partes, pero recuerde que si estamos definiendo la función entre el valor inferior al mínimo y superior al máximo, entonces tendremos la ecuación de una recta casi vertical aquí de la función. A tener cuidado con eso. Para el rango vemos que se obtienen todos los valores, así que este rango va a ser de menos el infinito hacia el infinito. Y el dominio ya nos exige hacer lo de siempre, determinar los valores para los cuales el denominador se hace igual a 0. Entonces revisémoslo, x al cuadrado menos x igual a 0. Tenemos dos valores, factorizamos x, nos queda x menos 1 igual a 0 y tenemos el primer valor, x igual a 0. Y para el segundo valor será x menos 1 igual a 0. Resolviendo nos queda que x es igual a 1. Estos dos valores corresponden a las asíntotas verticales. Entonces vamos a colocar acá asíntota vertical en x igual a 0 y en x igual a 1. Dominio y rango. Entonces ya vimos que para el rango es simple, simplemente de menos el infinito hasta el infinito. Ahora para el dominio observamos que las asíntotas verticales son indispensables para determinar ese dominio. Entonces vamos a tener que arranca en menos el infinito hasta 0, que es la primera asíntota vertical, abierto porque no llega nunca el valor a 0, unido a 0, hasta 1, que es la otra asíntota vertical, unido a 1 hasta el infinito positivo. Observe que tanto en 0 como en 1 los intervalos son abiertos. ¿Por qué? Porque son asíntotas. Entonces tenemos nuestro resumen. Cuando el grado del numerador es mayor, en este caso muy mayor, vamos a escribir que es muy mayor al grado del denominador, no tenemos asíntota horizontal ni asíntota oblicua, pero sí podemos tener una asíntota vertical o varias, como en el caso de esta función. Veamos otro ejemplo. Pues tenemos una función también racional, en donde si aplicamos también la paridad, vamos a darnos cuenta que tampoco es par ni impar, o sea, no tiene paridad, no es periódica, no es inyectiva, pero la tendencia tal y como está dibujada es que tenga una asíntota
oblicua. Entonces, ¿cuándo se presenta? Observemos los valores o las diferencias entre el grado del numerador y el denominador. Cuando el grado del numerador es superior al grado del denominador, pero su diferencia es de 1, es muy seguro que haya una asíntota oblicua, como es en este caso. Aquí la tenemos ya dibujada, esa asíntota oblicua, pero además puede existir una asíntota de tipo vertical. La que no existe es la asíntota horizontal. Veamos entonces aquí los datos que ya tenemos. No es par ni impar, no es periódica, no es inyectiva. El dominio. Entonces, para el dominio tenemos que mirar la asíntota vertical que tiene esta función, que la tenemos aquí dibujadita, pero entonces vamos a calcularla. Tenemos a 2x más 2 igual a 0. Nos da que x es igual a menos 2 sobre 2, por lo tanto menos 1. Y como vemos efectivamente aquí, el valor es menos 1 para la asíntota. Entonces vamos a decir que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1. Con esto entonces ya podemos escribir el dominio de la función. Entonces tenemos un dominio que está definido entre menos el infinito hasta la asíntota menos 1 unido a menos 1 hasta el infinito positivo. En cuanto al rango, entonces vemos que son todos los valores, por lo tanto va de menos el infinito hasta el infinito. Bien, pero nos hace falta entonces aquí la ecuación de la recta oblicua, que no la tenemos. Sabemos que tenemos una recta oblicua, pero no tenemos la ecuación. Fíjense que aquí para la asíntota vertical sabemos que la ecuación es x igual a menos 1. Entonces, para la asíntota oblicua tenemos que hacer un procedimiento de tipo algebraico. Vamos a dividir el numerador de esta función racional en su denominador. Pero vamos a ordenarla porque está desordenada. Entonces vamos a escribir primero a menos x al cuadrado más 0x, porque no hay x, más 3, y lo vamos a dividir algebraicamente en 2x más 2. Entonces recordemos cómo funciona. Buscamos un número que multiplicado por 2x nos dé menos x al cuadrado. Es aquí. Como este es menos, colocamos el menos acá. Este 2 lo colocamos aquí debajo y nos queda que es x medios. X medios por 2x, el 2 con el 2 se va y nos queda x al cuadrado. Como es menos, pasa aquí a más x al cuadrado. Ahora, este mismo multiplica aquí. Entonces tenemos 2 por x medios, nos da menos x, pasa a x. 2 dividido entre 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces acá totalizamos, este se va, aquí nos queda x más 3 y ahora buscamos un valor que multiplicado por 2x nos dé x. Es positivo, entonces positivo acá y nos da que 1/2 es el valor adecuado. 1/2 por 2x nos da x. X positivo pasa aquí a x negativo. Aquí 1/2 por 2 nos da 1.
positivo, aquí pasa 1 negativo. Aquí nos sobran 2, este sería el residuo, pero realmente lo que nos importa es este valor del cociente, porque este es justamente el valor de la ecuación de la recta oblicua. Pues tenemos que la recta oblicua va a ser y igual a menos 1/2 de x más 1/2. Esa será la función de la recta oblicua a esta función racional. Resumiendo, tenemos entonces que cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador por una diferencia de 1, no hay asíntota horizontal y existe una asíntota oblicua en y igual a menos x medios más 1/2. Ya vimos cómo se calcula. Veamos más ejemplos. Para seguir con otras funciones, tenemos esta en particular, que es el seno a la menos 1 o arcoseno de x al cuadrado sobre 3. Es una función que se trunca en estas posiciones. Como ustedes ven, no hay más función que este trozo que aparece aquí, que es una semicircunferencia. Y vamos a verificar si la función es par o impar. Entonces, arranquemos por ahí. Vamos a decir que y de menos x va a ser igual a seno a la menos 1 de menos x al cuadrado sobre 3. Cuando operamos nos da que esto es igual a seno a la menos 1, es decir, arcoseno de x al cuadrado sobre 3. Por lo tanto, tenemos que y de menos x es igual a y de x. Por lo tanto, esta es una función que es par. ¿Periódica? No, no tiene periodo, no es periódica. ¿Inyectiva? No. Si cruzamos una línea horizontal paralela al eje de las x, se va a cruzar, por ejemplo, aquí en dos partes. Así que no es inyectiva. Dominio. El dominio está restringido a los valores que comprenden entre menos la raíz de 3 y la raíz de 3. No hay valores más allá, ni del lado negativo ni del lado positivo. El rango. Como está definido el dominio, entonces el rango va a estar definido entre 0, como vemos acá, entre 0 y el valor máximo que aparece ahí, que corresponde a la raíz de 3, que será 0 a pi medios. Por supuesto, en ambos casos cerrado, ya que en el caso del dominio también es un intervalo cerrado. Asíntotas no tiene. Tenemos otra función. Para esta función, entonces también vamos a calcular la paridad. Fíjense que también es el arcoseno, pero cambia el argumento y como consecuencia, fíjense que también cambia la disposición de la curvatura. Aquí tenemos un exponente al cubo, mientras que en la anterior teníamos un exponente al cuadrado.
hagamos la revisión para la paridad. Entonces tenemos a y de menos x es igual al seno a la menos 1 de menos x elevado al cubo sobre 5. Operando nos va a dar que y a la menos x va a ser igual al seno a la menos 1 de. Entonces, como el exponente es impar, nos va a quedar el signo negativo, nos queda menos x al cubo dividido 5, y por lo tanto nos queda que esto es igual a como si tuviéramos a menos y de x. Por lo tanto, sabemos que esta función es impar. No es periódica. Y para este caso sí es inyectiva. El dominio para esta función se restringe entre los valores extremos. Tenemos un valor extremo acá y otro valor extremo acá. Va a ser restringida tanto para las x como para las y. Entonces nuestro dominio va a ser igual a menos la raíz cúbica de 5 hasta la raíz cúbica de 5. Este será el dominio. Para el rango, pues obtenemos los valores correspondientes a estas dos cifras y obtenemos que para el rango tenemos a menos pi medios hasta pi medios positivo. No va más allá, así por eso tenemos intervalos cerrados. Asíntotas no tiene. Tenemos una última función en esta etapa, que es el seno hiperbólico de x más 2. Para recordar que el seno hiperbólico de x está definido como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Entonces observemos que va a cambiar aquí el argumento. Vamos a tener, en vez de tener argumento x de la definición, vamos a tener a x más 2 como argumento. Esto hará que la función en sí misma de seno hiperbólico se convierta en una función que no es par ni impar. Le invito a que usted corrobore esta información. Entonces no va a tener paridad. No es una función que sea periódica. Es una función que es inyectiva, porque como vemos, si yo trazo una línea horizontal aquí, solamente cruza una vez, y por arriba sucede lo mismo, solamente cruza una vez. Por lo tanto, es una función de tipo inyectivo. Ahora bien, para el dominio de esta función va de menos el infinito hasta el infinito positivo. Abarca todos los valores o todos los números reales para las x. Igualmente pasa con los números para las y. Va de menos el infinito hacia el infinito positivo. Asíntotas no tiene. Lo que sí tiene es un punto de inflexión que lo voy a escribir simplemente para que usted lo tenga en cuenta, pero posteriormente vamos a ver cómo se calcula. Entonces, esta función en particular tiene un punto de inflexión en el punto menos 2,5.
0, que es donde cambia la dirección. Si vemos aquí, la dirección va así y aquí arranca para el otro lado. Eso quiere decir que en este punto en particular hay un cambio de dirección y a eso le llamamos punto de inflexión. Veamos otras funciones interesantes. Una de las características más importantes de las funciones con valor absoluto es que no tienen valores negativos para las y. Fíjense que todos los valores de esta función se encuentran por encima de las y. Entonces tenemos aquí a y aquí a la x. Entonces tenemos valores positivos. Evaluar la paridad, pues como siempre, es utilizando nuestra técnica de cambiar el valor de x por menos x. Veamos qué sucede. Entonces cambiamos los valores de x por menos x en todas las partes en donde se encuentre. Vamos a obtener un valor absoluto de menos 3x al cubo más x al cuadrado, menos por menos da más, 2x, y como vemos se genera una nueva función ya que tenemos este sí diferente y este diferente al original. Entonces no es par ni impar. Entonces no tiene paridad, no es periódica, inyectiva obviamente que no es, el dominio. Entonces tenemos el dominio de todos los valores que existen para la x negativa y todos los valores para la x positiva. Entonces vamos a decir que vamos de menos el infinito hasta el infinito positivo. El rango, por el contrario, arranca de 0, cerrado, hasta el infinito positivo. Asíntotas no tiene. Tenemos una segunda función con valor absoluto. Veamos qué sucede al hacer la evaluación de paridad. Entonces vamos a calcular a h de menos x, que es igual al valor absoluto de 3 por menos x al cubo menos x, valor absoluto, y vamos a tener que h de menos x va a ser igual a menos 3x al cubo, menos por menos da más de x, y obtenemos curiosamente que esta función h de menos x podría considerarse como el negativo de h de x, obviamente en el interior de la función. Si seguimos aquí, vamos a decir que esto es menos 1 por 3x al cubo más x. Entonces obtendríamos el valor negativo de h de menos x. Quiere decir que esta función es impar. Bien, entonces, ¿cómo esta función es par? No es periódica, no es inyectiva, y el dominio.
Entonces tenemos el dominio de menos el infinito al infinito porque ocupa todos los valores para las x, y el rango viene de 0 inclusive hasta el infinito positivo. Asíntotas no tiene valores máximos y simétricos. En la anterior, entonces aquí tenemos valores máximos simétricos y aquí tenemos un valor máximo y otro valor máximo, podríamos llamarlo. Veamos otra función. Aquí ya lo que tenemos es una función que es a trozos o discontinua. Hay tres maneras o tres diferentes formas a través de la cual se define la función g de x. Entonces, para valores que son menores o iguales a 2, la función tiene la forma de esta línea recta, que aquí es la moradita, y va hasta este punto. Entre 2 y 3, incluyendo el 3, vale menos 1. Y para valores superiores a 3, vale x más 1 sobre 2. Entonces, recordemos que tenemos cerrado para la morada, cerrado para la morada, abierto para la siguiente porque no tiene en cuenta al número 2, entonces vamos a ponerlo aquí abierto, pero es cerrado para acá, y para la siguiente es abierto acá porque no tiene en cuenta el 3 y continúa. Es decir, esta función tiene un salto, como observamos en el valor 3. Cuando analizamos límites, nos vamos a dar cuenta que cuando nos acercamos por la izquierda al valor de 3, va a tener un valor, mientras que cuando nos acercamos por la derecha, va a tener otro valor. Aquí vale 2, mientras que abajo vale 1 para los valores de y. Este hecho de que los valores sean diferentes y que tengan valores diferentes cuando nos acercamos por derecha y por izquierda, hace que esta función la consideremos una función discontinua, aunque esté definido uno de los valores, o sea, el intervalo sea cerrado. Paridad hay que evaluarla por partes. Sin embargo, si hacemos el cambio, aquí solamente va a cambiar en la primera línea, solamente va a cambiar uno de los miembros, va a cambiar el de menos 2x a más 2x, o sea que para esta sería sin paridad. Para el siguiente es un valor constante que no depende de la x, por lo tanto tampoco tiene paridad. Y para la última parte tampoco. Por lo tanto, vamos a decir que no tiene paridad en general ninguna de las tres funciones que forman parte de g de x. Periódica no es. Inyectiva depende del intervalo, pero si tomamos en cuenta aquí en la parte superior va a tener dos valores. Para 2,5 tiene dos valores, cruza aquí y aquí. Entonces vamos a decir que no para el intervalo que estamos analizando. Y ahora nos ocupamos del dominio. Entonces el dominio viene de menos el infinito hasta qué valor. Entonces
aquí tenemos este valor que lo incluye y aunque aquí se brinca, continúa. Entonces, en términos de continuidad para el dominio es continuo, porque está definido de esa forma. Pero para el rango, entonces observemos que no hay valores inferiores a -1. Entonces, -1 será el valor más pequeño y el valor más grande va a ser más el infinito para esta función. Asíntotas no tiene. Tenemos esta tercera función que le invito a que usted la evalúe. Como vemos, es prácticamente los mismos valores que tiene v de x, pero hay un cambio y es este número que aparece en la última parte. Esto hace que la función cambie. Observe cómo cambió esta función. Ahora tenemos un máximo y un mínimo para esta función. Evalúelos. Tenemos 3 ejercicios súper interesantes para que trabajes lo que hemos venido hablando anteriormente. Entonces, tienes una función y de x con un valor de exponente impar para que trabajes paridad, periodicidad, inyectividad, dominio, rango y asíntotas. Tenemos otra función con x a la quinta y aquí puedes evaluar máximos y mínimos. Y tenemos finalmente una función que es racional para que evalúes todos los valores, incluyendo asíntotas. Espero que te diviertas. Hasta la próxima. Una pista para la última. Grado del numerador igual a grado del denominador, por lo tanto tenemos una asíntota horizontal en y igual a -1. Asíntota vertical tenemos 2 en más o menos la raíz cuadrada de 2. Ubica la manera como se calculan. Créditos. Contenido, edición, voz y mezcla, Alice Acosta. Sonido, aleatorio ambiental y naturaleza. Contacto. Aquí tienes los 2 correos electrónicos a través de los cuales te puedes comunicar para solicitar tus clases personalizadas en Bogotá o para plantear tus preguntas vía correo electrónico. Tienes las redes sociales, la web y el blog. Aquí tienes las direcciones que las puedes copiar o puedes llegar a través de los códigos QR que aparecen en esta página. Realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2024. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.